del martes y el miércoles os había pedido determinar y representar eléctrico en una región del espacio. Que era teníamos dos tubos, una sección transversal cuadrada con un tubo circular interior y le aplicábamos, estaba vacío de carga esta zona del espacio, o sea que es un problema bidimensional, y nos ponían como condiciones de contorno que el potencial fuese 1 en la pared externa, en la pared interna menos 1. Entonces necesitábamos resolver primero la ecuación de Laplace correspondiente para el potencial, electrostático, igual a 0, que estaba vacía de carga. Teníamos eso y recordaros simplemente que esto no era nada más que la ley de Gauss. Bueno, entonces lo hacíamos y más o menos nos salía a todos, ¿no? Bueno, y una vez que tenemos eso, naturalmente, hallar E es simplemente menos el gradiente del potencial. Era bien fácil, era simplemente terminar eso y representar las representaciones, pues, por ejemplo, las líneas de las líneas del campo, pues, por ejemplo, con stream, con un stream. Entonces, así rápido, para que quede grabado, definíamos, necesitamos integrar, resolver la ecuación en una zona del espacio. Lo primero de definirla, pues el cuadrado, aquí para que quede grabado, es bidimensional, porque lo vamos a resolver en coordenadas cartesianas. El potencial x y z, el eje del tubo es el eje z, infinito, por lo tanto todas las secciones son equivalentes, es decir que el potencial solo va a depender de las coordenadas x. Entonces, ahí tenemos el cuadrado entre menos 1 y 1 en x y en y. Ahí tenemos el disco, que nos decían las dimensiones, de radio 0,25 centrado en 0,50. Restamos una región de la otra y tenemos la región que nosotros queríamos. La podíamos definir, llegar a esa región, pues simplemente con las figuras, en este caso con figuras, pero también podíamos haberlo hecho pues por una definición implícita de la región. Tienen que ser puntos que cumplen que están por fuera del disco y por dentro del cuadrado en sección. Es decir, que es la misma. Resolverlo numéricamente, pues resolver numéricamente la ecuación de Laplace. Ya visteis cómo había que escribirlo, si uno quería ponerlo así, si no tenía que utilizar. Si tenéis dificultades con eso, pues, os he dicho, utilizad los nombres. Tenéis la documentación, corchete, etcétera, etcétera. O sea, que si tenéis dificultades al escribir, en ese mismo momento, pues, tenéis que pasar a eso. Si no lo hacéis es porque no queréis. Hombre, así queda más bonito, pero ¿a mí qué más me da? Que quede bonito que no. Si es más fácil lo otro, pues se hace y ya está. Las condiciones de contorno, como ya
os intenté explicar corresponden a condiciones de contorno en el potencial, no en el gradiente. El potencial, fijaos que son de tipo Dirichlet, en las derivadas del potencial, uno dice, anda, derivadas, gradiente del potencial serían condiciones de contorno que se llaman de Neumann en el campo eléctrico. Es decir, dar condiciones de contorno en el gradiente, no en el potencial, no en el potencial en sí, es como dar los valores del campo eléctrico en el contorno. Es un poco más, vamos, no mucho más difícil, es equivalente. Lo único, bueno, hay que pensar, para vosotros que no lo habéis hecho, siempre es más fácil pensar en la función que no en el gradiente de la función, pero por lo demás nada. Y es el problema tal como lo estábamos haciendo con este tipo de condiciones. Pues nada, ¿no? -1 en los puntos del borde que corresponden al círculo, a la circunferencia, y en el cuadrado, pues otra vez, si tenéis dificultades con esto no es nada más que la función O, que se cumpla O. Lo mismo que aquí, en estas condiciones, esto no es nada más que la función A. Entonces se tiene que cumplir una y otra y otra. No lo podría escribir de esa manera. Aquí lo tengo escrito para que veáis de las dos maneras. De esta o de... Son lo mismo, es la misma forma. Muy bien. Pues ya está. Se le dice eso y encima se le dice cuál es la función incógnita, que depende de x e y, y que lo integre otra vez este signo, otra función. Si uno tiene dificultades con los signos, pues puede utilizar eso. En la región correspondiente, y nada, lo que nos da es la solución. Le damos nombre a la solución, al potencial, y a dibujar. Podemos dibujar el potencial. Es un campo escalar, pues por lo tanto, con un contour plot queda genial. Que lo haga así un poco más finito, que le ponga la escala y ya está, sin más. Ahí ya veis que el problema es bonito, ¿no? O sea, no es... Si hubiese sido, por ejemplo, dos tubos concéntricos de sección circular, no necesito resolver la ecuación de Poisson con el ordenador, casi de cabeza, aplicando Gauss lo sacas, naturalmente, y sin el casi. Pero en este caso sí necesitábamos hacer eso. Bien, pues ¿qué nos faltaba? Que os decía, os llevé hasta eso. O sea, que no os quejéis que hasta ahí os los escribía yo prácticamente, sin prácticamente. Y ahora lo único que decía, bueno, que piensen un poquitín, que son 2 segundos y que me lo dibujen para yo tener la conciencia tranquila. Que no sea tan descarado, iba a decir. Entonces, fijaos lo que cuesta menos el gradiente del potencial. Y dibujar. Y ya está. Eso era lo único que os pedía. Todavía no he mirado a ver cuántos hay, pero vamos, me daba la impresión de que teníais dificultades. O sea, ahora cuando os sonreís yo os digo, si es que se tarda menos de 1 minuto, 30 segundos pues vosotros veréis si es así o no. Aquí lo único es ponerlo, las dos representaciones superpuestas, pero eso ya ni siquiera os lo pedía. La del potencial, la del campo eléctrico, y bueno, dibújame un disco, dibújame un marco así un poco más grueso, y ya está, ahí tenemos el campo eléctrico correspondiente. ¿No? O sea que tenéis que ver también la lógica si son superficies equipotenciales, o sea, curvas equipotenciales aquí, entonces el campo eléctrico tiene que ser perpendicular, como habíamos discutido, el gradiente perpendicular a cualquier línea equipotencial, superficie, en particular las de los bordes. Es decir, veis aquí cómo está saliendo perpendicularmente del borde y aquí entrando perpendicularmente aquí al borde. Y que va desde aquí hasta aquí, pues viene dado porque aquí tenemos mayor potencial que aquí. Si no sería, si pongo aquí +1 y aquí -1, pues efectivamente, ¿no? Es decir, que si uno se mueve sobre una línea de campo, en el sentido del campo, entonces el potencial está decreciendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Si uno está haciendo
este cálculo, y estás cogiendo una curva que corresponde a una línea del propio campo, ¿no? Pues entonces esto no es nada más que el módulo por el módulo de lo que te estás moviendo por ahí, por el coseno de 0, que es 1. Esto significa que todo esto es positivo, pero claro, como el potencial, la diferencia de potencial viene dado con un signo menos, entonces quiere decir que todo esto es negativo, o sea que tiene que decrecer, va decreciendo. ¿Está claro? Por lo demás, nada, podríamos así en un segundo, si queréis, cómo podría uno cambiar la condición Dirichlet esta, poner una que no sea de estas del gradiente Neumann, sino una un poco más diferente en Dirichlet. Por ejemplo, aquí que no sea constante, ¿qué os parece si cambio? Que no sea -1 en todos los puntos, sino, por ejemplo, que pase, por ejemplo, que sea mayor en los extremos horizontales y 0 en los verticales, por ejemplo, ¿no? Eso podríamos hacerlo con coseno de x al cuadrado. Entonces, lo único que he cambiado así es, a ver qué sale. Uy, espera, primero. Por si no está definida la región. ¿Entendéis? En el momento en que he abierto no está ejecutado, simplemente son los dibujos que hay. ¿Por dónde lo había puesto? Aquí, esto ya está ejecutado, ya veis que ahí no. Entonces ahora el dibujo es un poco diferente. Y ahí tendríamos lo que corresponde a eso. Cambiarlo aquí. A ver. Sin al cuadrado. Se parecen todas. O sea que uno puede jugar con eso. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre eso? A mí lo que, por ejemplo, el hacer el contour plot, el primero de todos, o sea, si defines la función que es la que tú llamaste Fides, claro, le doy un nombre a la solución. Y luego le tienes que dar, bueno, claro que está definido en xi, xi, ese xi. Todos los puntos, dibújame, hazme el plot de líneas de contorno de la función escalar phi s, potencial. ¿En qué zona del espacio? Xi, perteneciente a la zona S. Podía haber puesto desde, fijaos, si pongo ahí, probadlo, de la manera habitual desde x menos 1 hasta 1 y desde menos 1 hasta 1, va a hacer el dibujo, pero claro, en la zona de dentro también va a buscar los valores. Entonces en la zona esa, al no estar la solución definida, me va a dar las señales, las advertencias que os aparecía a alguno de vosotros acerca de que voy a utilizar o va a utilizar extrapolación y no interpolación. Y eso es un aviso porque la extrapolación es jugar con fuego, como siempre os he advertido. Solo juegan con ello los economistas y así nos luce el pelo. Mira. Vale, así cordialmente para ti. Que quede grabado, esto se lo subo. ¿Alguna cuestión más? O sea que aquí veis, fijaos, en contour plot, de la manera habitual. A ver, esto un poco así. Más grande, ¿no? Sería desde x bidimensional, ¿no? Menos 1 hasta 1 sería, desde menos 1 hasta 1 tendríamos el cuadrado, pero también lo podemos hacer todavía más, y que nos quede ya excluido esa zona. Y eso es lo que he hecho. ¿Alguna cuestión más?